Bueno, buenos días a todos. Como hemos dicho, uno de los tres signos, el último, es que se van a cumplir ahora, el 27 de octubre, 100 años del acta de prefundación. Y esta fue la charla que el padre Kentenich dio inicial cuando se presentó a los chicos que le habían encomendado en el seminario palotino. A él le habían cambiado de ser profesor de latín y profesor de alemán a ser director espiritual. Y hasta ese momento él no había tenido un contacto más personal con estos chicos, e incluso él dice que lo había evitado. Y en ese momento, cuando le nombran director espiritual, ve que hay una voz de Dios, que se abre una puerta y que tiene él otra misión, y entonces pues cambia toda su perspectiva y le dice a los chicos, bueno, ahora sí os entrego mi corazón, que es lo más importante, ¿no? Se cumplen 10 años de esta charla y el núcleo de la charla es una idea que él tenía desde su juventud, también como un anhelo, porque él mismo incluso no lo vivía, ¿no? Y que es el ideal del hombre nuevo en la comunidad nueva. Pero ¿qué es un hombre nuevo? Digo que él no lo vivía porque él, pues justamente dice que durante su juventud estuvo muy desamparado, le faltó una familia, no tenía amigos, no tenía una relación buena ni fluida con los superiores o con los profesores, y entonces él, o Dios en él, había puesto un deseo muy profundo, que después es justamente lo que estructura gran parte de la espiritualidad de Schoenstatt, la respuesta a ese deseo que él tuvo desde siempre. Cuando él propone esta idea del hombre nuevo a estos chicos, adolescentes, lo hace en un momento en el que el contexto del seminario donde ellos vivían estaba en crisis. Había una crisis con respecto a la autoridad. Los chicos sentían que estaban con muchísimas normas, que tenían poca libertad para actuar, y entonces se rebelan contra esa autoridad, y una crisis también de obediencia. Y en ese momento llega él. Un hombre llega que también está en crisis. Hasta ese momento él se había ordenado hace muy poco y lo habían ordenado porque su director espiritual en aquel momento en el seminario había convencido a los demás superiores y formadores, si no, no se hubiese ordenado. Entonces, era un hombre en crisis que trata de ayudar a chicos en crisis en una situación del seminario en crisis. El contenido de la idea del hombre nuevo yo creo que pega hoy muy bien con el tiempo que vivimos hoy, porque vivimos en un tiempo que está en crisis, porque algunos de nosotros también estamos en crisis. Yo estoy más flaco, me han dicho. No es por una crisis, pero ya que me lo digan, me hacen entrar en crisis. Me va a preguntar, ¿no?, si algo está mal. Y bueno, el ideal del hombre nuevo, pues lo que voy a tratar de explicar un poco es que es algo que podemos alcanzar, que está dentro de nosotros y que es una respuesta para el tiempo de hoy, que ya en cierta manera se vive dentro de la familia de Schoenstatt, pero que todavía tenemos que potenciar un poco más. Cuando escuchamos la palabra o el concepto hombre nuevo, en primer lugar, yo creo que como en Schoenstatt ya estamos acostumbrados a escucharlo muchas veces, entra un cierto tedio, ¿no?, el hombre nuevo. Nadie sabe qué es, ¿no? Nunca se nos ha parecido nadie parecido, y entonces es como algo que no sabemos muy bien qué significa y tampoco sabemos dónde está la novedad, porque en sí el concepto está bastante viejo ya y bastante usado. Pero si nosotros nos tuviésemos que imaginar qué es para nosotros el hombre nuevo, hacemos un esfuerzo ahora, pues a lo mejor nos imaginamos una persona que piensa, que tiene ideas sugerentes. Nos podemos imaginar también una persona que es completamente libre y auténtico, no le da miedo mostrarse como es. Una persona que ama de verdad, que ama a sus seres queridos, pero que también tiene un gran amor. Las personas enamoradas dan una cierta envidia, ¿no?, cuando te hablan de su novio o de su novia, ¿no? También nos podemos imaginar una persona que sea tremendamente atrayente en su personalidad. Tiene algo que imanta. Y sobre todo es una persona diferente, que es diferente a todo lo que conocemos.
a todas las demás personas con las cuales nos relacionamos. En la época de San Pablo, este tipo de persona, de hombre nuevo, era el cristiano. El cristiano era una novedad, alguien diferente para el judío y también para el griego. No eran lo que estaban acostumbrados, no era una persona que supiese ni mucha filosofía y tampoco cumplía la ley. O sea, era bastante novedoso y sin embargo decía que era religioso. Y era profundamente religioso desde dentro. Hoy en día, en nuestra situación, en nuestra cultura, en la iglesia, el hombre nuevo, ¿quién sería? Pues está llamado a ser el Schoenstatiano. Está llamado a ser. Es verdad que hay veces que nosotros llegamos a otros ambientes, otras espiritualidades, a lo mejor, otros círculos de iglesia, y sí que dicen, oye, aquí hay algo diferente. La manera de acoger, la naturalidad, la espontaneidad con la que nos damos, el tipo de religiosidad que tenemos es diferente, es novedoso, a lo mejor trae una frescura en ese ambiente, ¿no? Pero estamos llamados realmente a ser un poquito más, ¿no? De eso. El peligro es que, como nosotros estamos creciendo, por lo menos en España, a pasos agigantados, las estructuras se hacen más necesarias y entonces ese es el peligro de que el hombre nuevo se quede en algo que todos copiamos de los demás, ¿no? Y no realmente en lo propiamente auténtico que cada uno lleva en sí, en su propia originalidad. Hay dos características que yo diría que nos diferencian, ¿no?, del cristiano tradicional, hablando del cristiano tradicional en el mal sentido, ¿no? Aquel cristiano que solo ha adaptado a su vida las formas, los ritos, pero que en el fondo no está totalmente imbuido del espíritu. Hay dos cosas. Una, que nosotros tratamos en Schoenstatt de vivir muy ligados al mundo. Si bien la espiritualidad anterior de la Edad Media, por ejemplo, trata de huir del mundo para encontrarse con Dios, y se mete en un convento o va al desierto o se consagra a Dios, y lo propio de Schoenstatt es justamente meterse en el mundo, con todos los peligros y tentaciones que tiene el mundo. Porque tratamos de dar una respuesta ahí donde se necesita, donde está justamente la crisis. Pero esto obviamente tiene su peligro también. Podemos ser muy audaces, meternos en el mundo, pero cuando uno no va con los elementos para hacer frente a eso, pues es una imprudencia. Pero en segundo lugar, porque en el mundo nos encontramos con Dios. El mundo no solo es una amenaza, muchas veces, sino que en el mundo leemos las ofertas, los desafíos que Dios nos plantea. Ahí están los signos con que Dios nos habla, son los signos de los tiempos. Y el padre que dirige en esto era un maestro, y nosotros tenemos un poco la tarea de aprender a leer los signos de los tiempos como los veía él, cosa que no es muy fácil. En una charla en 1951, en Santiago de Chile, el padre Kentenich dice lo siguiente: nos encontramos al final de una historia de 500 años. Dios quiere conducir a la Iglesia hacia una nueva orilla. Esto pensemos que es antes del Concilio Vaticano II también, ¿no? Normalmente trata de alcanzar sus propósitos Dios a través de sus adversarios. O sea, utiliza al demonio, utiliza las corrientes negativas de la época para renovar la Iglesia y renovar el mundo. Tal vez estemos atados demasiado a formas viejas, dice él, de modo que el espíritu no puede actuar lo suficiente. Está bien aceptar toda la tradición de la Iglesia y toda la tradición de Schoenstatt, pero el problema muchas veces es que cuando se acepta esa tradición sin vivir el espíritu y solo se queda en normas, como por ejemplo ir a misa los domingos solo, y mi espiritualidad solo consiste en eso, entonces pues hay un peligro de quedarse solo en la forma y que esa forma se convierta en forma vieja. Dice, como dice San Agustín, usemos las herejías para que al afirmar contra ellas la verdadera doctrina católica estemos más seguros y más firmes. Con esto quiero expresar que el cristianismo encuentra en las ideologías de los demás, en una forma unilateral y exagerada, aspectos de la verdad que él mismo ha descuidado. Es decir, cuando surgen ideologías negativas, corrientes negativas dentro de nuestra cultura y de nuestro mundo, normalmente es porque nosotros hemos descuidado algo. Un ejemplo muy sencillo: la acentuación hoy en día de la sexualidad. La sexualidad, hoy, si veis muchos anuncios, pone sexo es vida. Tienen toda la razón.
Pero nosotros, cuando lo vemos, nos escandalizamos, porque ya entendemos perfectamente para dónde va el tema del sexo es vida, es decir, sexo todo el rato, sin ningún tipo de límites, sin ningún tipo de principio ético, ¿no? Entonces, esa corriente de sexualización dentro de nuestra cultura, ¿por qué viene? Bueno, viene también porque dentro de la Iglesia hemos descuidado o se ha vuelto un tabú este tema. No se ha hablado, no se ha educado muchas veces a nuestra gente, y entonces la cultura eso lo toma como una ideología y lo exalta, se va al otro polo. Donde hay una represión, pues se abre completamente el abanico de la libertad. Entonces, en vez de hacerle frente nosotros, otra vez reprimiendo eso, hay que tomarlo en cuenta y decir, oye, la sexualidad es un tema de nuestro tiempo, en primer lugar, de todos los tiempos, pero en este caso muy importante, porque la gente se está desvirtuando justamente el valor que tiene la sexualidad, pues por no cuidarla, por no investigarla. El vino es muy bueno, pero si yo tomo vino las 24 horas del día, le pierdo el respeto al vino y pierdo también su valor y su dignidad. El ideal que orientaba al padre Kentenich era el hombre nuevo. Pero el hombre nuevo está inserto dentro de una comunidad nueva. ¿Qué pasa? Que cuando el hombre nuevo, cuando el hombre, nosotros mismos, nos insertamos en una comunidad como es la Iglesia, como es Schoenstatt, nos sentimos arropados, nos sentimos seguros, pero muchas veces el peligro es que vayamos adoptando todas las formas, las tradiciones, la cultura que tiene esa propia Iglesia o este movimiento sin un criterio. ¿Por qué? Porque nos gusta y lo vemos también como una novedad. Y justamente cada uno de nosotros, yo personalmente, cada uno de vosotros, tiene una originalidad. Y es una originalidad que le viene porque Dios le ha creado de una manera muy concreta y con un mensaje y con un valor personal. Y en la medida en que nosotros cultivemos eso, ¿no?, y entremos en confrontación entre mi valor personal, lo que yo aporto, y lo que me están contando en Schoenstatt o en la Iglesia, es en la medida en que el hombre nuevo puede surgir. No es en la medida en la que yo acepto todo de Schoenstatt, por ejemplo, de todas las formas, ¿no? Y yo me voy como mimetizando y al final soy un schoenstattiano, entre comillas, bueno, porque tengo un estilo schoenstattiano, pero en el fondo yo no he puesto al servicio de Schoenstatt o de la Iglesia esa identidad que yo tengo personal. Entonces, el hombre nuevo, en primer lugar, así a grandes rasgos, es un hombre que es tan libre para poder ser él mismo sin complejos. Él mismo. Eso quiere decir una personalidad definida. Y él mismo a veces entra en conflicto con cosas de la propia cultura de la Iglesia o de Schoenstatt, porque él es una personalidad, alguien concreto y muy original. O sea, lo que se trata es de que cada uno cultive esa originalidad y que en Schoenstatt no le digamos a la gente esto no es nuestro estilo, por ejemplo, ¿no? Esto no es schoenstattiano. Bueno, es que lo schoenstattiano es la originalidad de esa persona. Y lo schoenstattiano es que tú cultives esa originalidad, no que él se adapte a la originalidad del todo, porque la pierde, la suya propia. El hombre nuevo es, por otra parte, una persona muy humana, siendo muy religiosa. Nosotros no acentuamos tanto en el hombre nuevo lo religioso porque se da por evidente, sino lo humano, porque no es tan evidente. Y lo humano quiere decir no solo que sepa comprender los problemas humanos, que esté ahí, que sepa sentir, que sea una persona con afecto, que se deja interpelar, ¿no?, por la problemática, sino que sea muy humano en el sentido que integra todas sus facultades, que no tiene miedo a hablar de la sexualidad, que no tiene miedo al trato con el mundo de la mujer, por ejemplo, que se da espontáneamente. Es una persona integrada, humana en sí. Por supuesto que no tiene miedo, que también se arriesga a muchas cosas, ¿no?, pero es la única manera de ser completamente humano. En tercer lugar, una persona religiosa, obviamente, como hemos dicho, y que tiene que aprender, el hombre nuevo, a reconocer su valor personal. Nosotros venimos de tradiciones, muchas veces espirituales, donde se acentúa la humildad. Y la humildad es una cosa importantísima. Pero antes de ser humilde, hay que ser verdadero y reconocer la propia verdad personal. Que la propia verdad personal no solo consiste en mis puntos negativos o mi pecado, sino sobre todo en mi valor personal, que es lo que justamente es obra de Dios.
las cosas que Dios me ha dado como capacidades. Mis pecados son obra mía. Cuando uno se centra solo en su pequeñez y en su pecado, lo que se está centrando es en sí mismo y no se centra en Dios. Cuando uno se centra en su valor personal, en sus propias capacidades, en su identidad y en lo que aporta, se centra en Dios y en lo que Dios ha creado en uno mismo. No todos valemos lo mismo, porque cada uno tiene un valor diferente. No estamos comparando valores, si uno vale más o uno vale menos, ¿no? Es que no se puede comparar un anillo con una manzana. No se puede comparar. Ni lo bello con un automóvil. Son categorías diferentes. Entonces, cuando nosotros tratamos de compararnos, o decimos, el hombre nuevo en Sheta es esto, y tú tienes que integrarte en ese modelo, no hemos entendido realmente cuál es el valor personal de la persona, y a veces tampoco de nosotros mismos. El problema de hoy, podríamos decir, que es que estamos en un tiempo de crisis, ¿no? Y puede ser una crisis religiosa, por una parte. Una de las soluciones que da el padre Kentenich para abordar una crisis religiosa es poner el acento y fijarse en la grandeza del hombre. Lo lógico sería que cuando hay una crisis religiosa, nosotros abordemos esa crisis rezando más, apoyándonos más en Dios, yendo más a misa. Esto no lo dice el padre Kentenich, porque justamente es lo que llevamos haciendo durante muchos años y no es la solución. Nosotros le podemos decir a la gente en esta crisis religiosa que vaya a misa, pero es que la gente, Dios no le importa, es una cosa trascendente para él. Entonces no van a ir, porque les digamos que recen más, no van a rezar más. Para que me decía, confronta a la persona que es poco religiosa, que tiene una crisis en ese sentido, confróntala, hazle ver dentro de sí misma su propia grandeza humana, su propio valor personal. ¿Por qué? Porque descubriendo su propio valor personal, se va a encontrar con el que le da ese valor personal y el que encarna ese valor personal, que es Cristo. Cristo es el modelo del hombre nuevo, es el hombre nuevo por excelencia. Si nosotros somos personas con una cierta capacidad intelectiva, o tenemos otro tipo de capacidades, son capacidades que son buenas porque Dios nos ha hecho a semejanza de Él. Y la imagen de Dios, el modelo que usa Dios para hacernos a nosotros semejantes a Él, es Jesús. Por tanto, todo lo que tenemos de grande lo compartimos con Jesús. Es la unión que tenemos con Él, nuestro valor personal. Por tanto, como decía otro sacerdote en otro contexto, hoy no es difícil hablar de Dios, porque en la medida en que hablemos de lo humano, estamos hablando de Cristo. En la medida en que acentuemos los valores humanos, estamos hablando no de lo humano en sí, como opuesto a Dios, no, estamos hablando de Cristo. Desde el momento en que Cristo se ha encarnado, lo humano ya no solamente es humano, sino que también es religioso. Nos une a Dios. Por eso, aunque vosotros a veces veáis que en Schoenstatt se acentúa un tipo de pedagogía que no es directamente, a lo mejor podríamos decir, religiosa, en el sentido de que al principio en los grupos a lo mejor pues no se reza tanto, o no vemos que hay tantas prácticas religiosas, o no ponemos los principios a lo mejor del catecismo o de la moral en un primer lugar, sino que acentuamos el diálogo, el valor personal, y que la gente tome responsabilidades, el estar juntos. Estamos acentuando valores puramente, a lo mejor, humanos. Pero es que eso humano es ya lo cristiano. Jesús acepta y adopta la naturaleza humana y la eleva al plano de Dios. Por eso para nosotros seguimos el mismo camino. Claro, a veces la gente queda un poco desesperada porque busca directamente lo religioso. Vas a llegar, pero el niño no crece cuando quiere. El niño con 5 años ya quiere ser mayor. Por lo menos adolescente, salir a la discoteca, pero no puede. Tiene que haber un proceso y hay que tener paciencia con ese proceso, sobre todo los padres. Entonces, ¿de qué crisis estamos hablando? Pues yo diría, estamos hablando de una crisis en 3 niveles, ¿vale? En primer lugar, hay una crisis con respecto a la fe en Dios. Hoy vivimos en un mundo donde la fe no es evidente. En nuestra cultura occidental, en Europa, en España, los signos religiosos crean un poco de rechazo. Incluso nosotros, los católicos, dentro de la Iglesia,
tenemos muchas dudas de fe. Hoy a mí me llega mucha gente que cree en Dios, pero muchas veces se plantea cosas, piensa, reflexiona y no llega a las soluciones, y entonces empieza a dudar, ¿no?, de ciertas realidades y de su propia fe. Estamos en una crisis de fe, una crisis con respecto a Dios. En segundo lugar, yo creo que esa es la base de todo. En segundo lugar, estamos en una crisis también de valores, y de valores morales, de valores éticos. Y como consecuencia hay una crisis económica. Pero hay una crisis de valores. O sea, el hombre ha perdido, o hemos perdido nosotros, realmente la noción de lo que realmente vale. ¿Y cuál es la jerarquía? No todo vale lo mismo. Y a veces se ponen valores en la posición de primeros o de segundos cuando en realidad son los quintos o los sextos. Ese es el problema. A veces hay un desorden y una incapacidad para ver cuál es el orden de lo que realmente vale y no vale. Y el orden te lo da aquello que condice más con lo humano, aquello que potencia más lo humano. En la sexualidad, por ejemplo, que ya la hemos tocado, es un valor, pero tiene que estar integrada dentro de su orden. No es lo primero en la vida del hombre. Si el hombre solo se dedica a la sexualidad, va a quedar frustrado muchas veces, porque solo se va a centrar en el placer, que es el efecto justamente de la sexualidad. Ahora, si lo pone en el plano que tiene que estar, en el quinto o sexto lugar, perfecto, porque lo integra donde tiene que estar, ¿no? Si el hombre no pone en su jerarquía de valores la sexualidad, también queda frustrado, porque es parte de su personalidad, es una facultad y tiene que desarrollarla. Y en tercer lugar, una crisis de fe, una crisis de valores, y sobre todo también hay una crisis del corazón del hombre, hay una crisis en el interior del hombre, que se manifiesta sobre todo o se da la crisis esa por la falta de vinculaciones, de relaciones que ese hombre establezca con el mundo. En primer lugar, relaciones con su propia familia, familias desestructuradas, o puede la familia estar estructurada, pero él no se siente en casa, en su familia, en su hogar, en su país. Le faltan raíces que le den una identidad. Esta crisis la vivió completamente el padre Kentenich, ¿no?, porque le faltó una familia durante su vida. Después también le faltan relaciones con ideales. Al faltarle valores, el sentido de lo que vale realmente en la vida, le falta también la perspectiva, el ideal, hacia dónde voy, cuál es el sentido de mi vida. El sentido de mi vida es la libertad. Entonces acaba una tremenda frustración. La libertad es un medio para llegar a algo, a un fin, a mi sentido personal, ¿no?, y poder realizarlo. Y después, la falta de relación, de vinculación con personas. Estamos completamente comunicados, lo habéis experimentado y lo decimos siempre, pero el chat, el móvil, el iPad, el iPod, el Mac, todo eso son medios que, si los utilizamos bien, nos conectan muy bien, pero el problema es que a través de esos medios yo no ponga mi corazón y no me entregue a las personas. Ese es el problema. O sea, la capacidad de vincularse no te la dan los medios tecnológicos, sino que te la da la libertad que tú tengas personal y la necesidad que tú tengas personal también de entregar tu corazón a alguien. Estas son como las tres crisis que yo puedo identificar, ¿no? La de la fe, la de los valores y la del hombre, la del corazón del hombre. Tres respuestas a esta crisis que, en el fondo, con estas tres respuestas lo que vamos a ir es matizando, dando pinceladas al hombre nuevo. Entonces, yo en estas tres respuestas, que son el núcleo de la charla que estoy diciendo, en estas tres respuestas no va a aparecer una definición exacta y perfecta de lo que es el hombre nuevo. Eso a lo mejor ya lo habéis escuchado en otras jornadas de dirigentes. Yo voy a presentar el hombre nuevo con tres imágenes. Y como imágenes no son exactas, y tienen también sus interpretaciones y sus carencias, pero lo bueno de la imagen es que a lo mejor se os queda, y que os vais a casa con tres fotos, con tres imágenes, y os acordáis de esta charla por lo menos durante un mes. Y yo creo que tranquilos y subidos. En cambio, si doy una definición, se os olvidará. Entonces, el hombre nuevo, que es lo que vamos a ver después en los talleres, tiene tres características, ¿no?, que es la propuesta que el padre Kentenich les hace a los chicos del seminario. Les dice: nosotros queremos
aprender a autoeducarnos, les está diciendo ya que la educación es una necesidad, pero justamente ellos estaban revelados con la educación que les daban en el seminario y con todas las normas. Dice, bueno, muy bien, no estoy de acuerdo en que tenéis una rebelión contra la educación desde fuera, pero que la educación es importante, es un hecho, entonces aprended vosotros a autoeducaros perfectamente. Eso quiere decir asumir una responsabilidad por vuestra educación. Y es una educación que tiene que conseguir tres cosas. O sea, tiene un objetivo, un sentido. ¿Cuál es ese objetivo? En primer lugar, formarnos como personalidades firmes, o recias, consolidadas, ¿no? Personalidades auténticas. En segundo lugar, queremos a través de esta educación llegar a ser personalidades libres también. Y en tercer lugar, sacerdotales, porque ellos querían ser sacerdotes, estaban en el seminario palentino. Nosotros, esa tercera de sacerdotales, la interpretamos para nuestro caso personal como sobrenaturales, personas profundamente religiosas, ¿no? Entonces, ¿qué tres símbolos encarna este hombre nuevo, ¿no? Firme, libre y sobrenatural? Pues tres símbolos que pueden graficar esto son la torre, el jardinero y el peregrino. La torre, ¿por qué? La torre, el jardinero y el peregrino. Voy a empezar en primer lugar por la torre. Una persona, ¿por qué? Porque cuando digo la torre me refiero a la torre de David. La torre de David es un monumento que existe en Jerusalén, que es una gran torre de piedra, y la torre como tal se contrapone a otro símbolo que dice lo contrario. La torre es un edificio que es fuerte porque tiene unos cimientos, porque está construida también hacia abajo, no solo hacia arriba. Es torre porque tiene un nivel, ¿no? Tiene una altura y se contrapone a la casa prefabricada, que se hace rápido, que no tiene cimientos y que en general pues es un sitio cómodo para habitar. La torre no es cómoda. Habitar en una torre, porque es angosta, cuesta construirla y tiene una altura a la cual no es fácil llegar. O sea, la torre es difícil, impone, ¿no? La torre es el símbolo de la personalidad sobrenatural, la torre de David. Una personalidad sobrenatural, desde el punto de vista del hombre nuevo, es una persona que tiene una relación espontánea con Dios, que tiene una relación personal, más allá de los ritos, de si voy a misa, de si rezo el rosario, que todo está bien, pero en su día a día se acuerda de Dios, tiene una relación de tú a tú, siente a Dios cercano, ¿no? Es alguien más en su vida. Es su padre, con todo el pleno sentido de la palabra, su amigo, ¿no? Es una persona de referencia a Dios, no es alguien ajeno. Schoenstatt es una persona que vive de la alianza de amor. Que su alianza de amor es una cosa que no celebra solo el 18 de cada mes, ¿no? Sino que se acuerda, ¿no? Cuando tiene una necesidad, oye, Mateo, ayúdame, tengo este problema, ¿no? Está todo el rato apoyando en alguien que para él es una persona de confianza y del diario vivir. La torre, un hombre que es torre de David, que es sobrenatural, es un hombre que vive una experiencia cotidiana de Dios, natural de Dios, y que transmite esa experiencia. Le sale como una cosa natural. No es una persona que se reprime, que dice, no, en este ambiente no voy a hablar de Dios, es un ambiente un poco adverso, ¿no? O no, es una persona que lo sale con naturalidad. Tampoco es una persona que diga, como apostolado, aquí voy a hablar de Dios. No. Aunque sea un poco rígido por ser torre, pero no. Igual le sale cuando le tiene que salir. Hablar de Dios, hay veces que conviene, otras veces que no conviene, ¿no? Y él sabe el momento. Para nosotros, esa torre de David es, en primer lugar, el santuario. Es el lugar, para nosotros, el santuario que está anclado perfectamente en Dios, es el lugar de gracias donde nosotros nos encontramos, es el lugar que nos indica siempre dónde está Dios, nos une perfectamente con Dios. Nosotros tenemos la suerte, tal vez, a diferencia de otras corrientes de espiritualidad, tal vez, que nosotros, aparte de tener un carisma y una espiritualidad concretas, nosotros tenemos un lugar santo. Y entonces, al unirte a ese lugar santo, tú te renuevas.
Muchas veces en otras espiritualidades, para renovarte, tienes que leer al fundador, renovarte un poco en esa espiritualidad, asistir a conferencias. Nosotros lo tenemos más fácil porque ese santuario no solo está aquí, sino que también muchas veces está en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra habitación. Entonces es fácil unirse a la fuente de espiritualidad. La otra torre de David que tenemos nosotros es la familia de Schoenstatt. Nosotros, en contacto con las personas que tienen la alianza de amor y que son los santuarios vivos, también entramos en contacto con la gracia, con la fe. Por eso uno se renueva en la fe, no solo cuando va al santuario, se renueva en la fe cuando entra en contacto con las personas de Schoenstatt. Es importante, por eso, que nos juntemos, que hagamos cosas juntos. Bueno, este es el primer símbolo, la torre de David, que expresa el hombre que aspira a ser un hombre nuevo desde el punto de vista de lo sobrenatural. La segunda característica con la que damos respuesta a este hombre en crisis o a esta situación que tenemos de crisis es que nosotros queremos formarnos y educarnos como personalidades firmes. Y el símbolo de la personalidad firme es el jardinero. Esto no es tan evidente, ¿no? El jardinero. ¿Por qué el jardinero será una persona firme? El jardinero se contrapone... Bueno, ¿qué es una personalidad firme? A ver, una personalidad es firme porque tiene algo en lo que se afirma. Es decir, tiene una seguridad. Esa seguridad, ¿qué se la da al hombre nuevo, a esa personalidad firme? Se la da su vida interior, se la da lo anterior que hemos dicho. Esa experiencia de fe que le hace ser torre. Entonces, el hombre que tiene una vida interior, que reflexiona, que se plantea las cosas, que reza, que está orientado por su ideal personal, ¿no? Por aquello que Dios ha puesto de valor en su corazón y aspira a fomentarlo, que es una personalidad autónoma, que se guía por principios que él conoce, que tiene claros, que no se deja llevar por el estado de ánimo, es una persona firme, ¿no? ¿Y el jardinero qué tiene que ver con eso? Pues el jardinero tiene una contraposición que es otra imagen. Si la contraposición de la torre es la casa prefabricada, todos queremos ser torre, una casa prefabricada porque queremos tener cimientos, el jardinero se contrapone a la flor. ¿Por qué? Si bien el jardinero y la flor están en sintonía y uno sirve al otro, ¿no? El problema de la flor es que está preocupado solo de su belleza. Sabe que tiene su valor personal, pero solo se preocupa de ella, ¿no? De su belleza, y la misión de la flor es ser flor y ser bella y no preocuparse de nada más. Ahora, la misión del jardinero no es esa. La misión del jardinero es la de la persona que se alegra por todo lo que vive en su jardín. No se alegra porque él es jardinero, solo, también le gusta ser jardinero, le gusta lo que hace, pero el jardinero porque le gusta cuidar jardines, porque le gustan las flores, porque le gustan las demás personas, porque le gusta la sociedad en la que vive, que no es mala, tiene muchas cosas buenas también. Le gusta la iglesia donde vive, ese también es su jardín, le gusta su cultura, le gusta Schoenstatt. Ese es el jardinero, ese es el hombre nuevo, firme. Es un hombre, por tanto, que como le gusta eso, vive alegre, transmite alegría porque hace lo que le gusta. Por eso es muy importante el criterio para nosotros de realmente estoy siendo hombre nuevo, o sea, estoy alegre con lo que hago. Estoy alegre en Schoenstatt, estoy alegre en mi grupo, estoy alegre en mi familia, o con esta espiritualidad, hay cosas que todavía me tiran para abajo, que están por solucionar. En segundo lugar, este jardinero es una persona que valora toda la vida que surge en su jardín, la originalidad de cada uno. Sabe ver lo bueno detrás de lo malo, se queda sobre todo en lo bueno. Una cosa difícil porque normalmente salta a la vista más lo malo. Sabemos ser críticos, sabemos ser analíticos con lo malo, pero con lo bueno no siempre es tan fácil. Y por supuesto, en este tiempo de crisis sabe ver la esperanza y los caminos en los que esta crisis aporta, ya solo por vivirla, como un medio para llegar a otras cosas, como un medio para llegar a Dios. Es un hombre que valora la vida, ve el valor que hay detrás de esta crisis. Hay algo bueno aquí también, no todo es malo.
mira con ojos de fe aquello que es puramente humano. Es decir, sabe ver más allá de lo puramente humano, de lo que puramente puede notarse como algo natural. Ve en ello un saludo de Dios. Y, por último, es una persona firme, el jardinero, porque se compromete con el jardín. Toma responsabilidades. No está esperando a que le digan, oye, tú, asume este grupo. O vente a esta charla. O no. Dice, mira, todo esto que yo tengo en el jardín, voy a dedicarle a los girasoles 2 horas, a las rosas 1 hora, pero se va comprometiendo de acuerdo a sus posibilidades. ¿Por qué? Porque le interesa el jardín, porque el jardín es suyo, porque Schoenstatt es suyo, la iglesia es suya, la sociedad es suya. O sea, es protagonista. El protagonista más protagonista del jardín es el jardinero, no tanto la flor. Pero la flor también necesita estar ahí. Entonces, justamente, la sociedad en la que vivimos hoy necesita de jardineros, de hombres nuevos que sean jardineros, no de gente que se esté todo el rato quejando de la crisis. Eso ya hace todo el mundo, ¿no? Ni diciendo lo que hay que hacer, eso lo hacen muchos también, sino encarnando lo que hay que hacer, comprometiéndose con lo que hay que hacer. Esa es la idea del jardinero. En tercer lugar, hemos visto ya la persona sobrenatural, la torre, la persona firme, el jardinero, y ahora la personalidad libre como tercera característica del hombre nuevo. Y esa imagen he escogido el peregrino. Peregrino, eso es más fácil de ver. Un peregrino es una persona completamente libre, ¿no? Ahora, el peregrino se contrapone a otra imagen, que es la imagen negativa, en la que también tiene el peligro de convertirse el peregrino, que es el mendigo. ¿Cuál es el problema del mendigo? El mendigo en sí no es malo. El problema del mendigo es que está carente de amor. O sea, por eso pide amor. Pide algo de lo cual carece. Pero ese tampoco es el gran problema del mendigo. El problema del mendigo es que no se dirige a ninguna parte. No tiene horizonte. No camina hacia nada. Entonces, a lo mejor nunca sale de su mendicidad. El peregrino puede ser mendigo. Puede ser que pida, puede ser que tenga sus carencias, puede ser que tenga una carencia fuerte de amor y que necesite y lo pida. Pero el peregrino se sabe a dónde se dirige. Tiene un horizonte y, en este caso, en el plano religioso, el que le guía es Dios. Es decir, el peregrino, ¿por qué es libre? Porque lo más importante de su vida es Dios. Y camina hacia Él. Y para eso muchas veces tiene que dejar cosas. El peregrino normalmente es una persona que no lleva grandes cosas en su vida porque no puede caminar, no lleva grandes pesos. Pero para él lo importante es su meta, su sentido de la vida. En Schoenstatt a eso lo llamamos el ideal personal. Nosotros somos peregrinos porque vamos en camino a realizar cada uno personalmente su ideal personal. Ese ideal personal tiene un nombre genérico que se llama hombre nuevo. Pero a uno tendrá un nombre personal que tendrá una formulación y a otro otra. Pero todos tienen el nombre de hombre nuevo. En el fondo, el ideal personal, el horizonte al que se dirige el peregrino, no es otra cosa que la mejor versión de sí mismo. El peregrino no trata de ser un caballero, un noble, un rey, ¿no? Trata de ser la mejor versión de sí mismo, de su ser peregrino. En el fondo, él nunca dejará de ser peregrino. Es en Schoenstatt lo que llamamos el hombre de la alianza, que vive de la alianza, que sabe vincularse, que sabe crear una comunidad. Es el hombre también, el peregrino, que sabe estar solo. El hombre libre, para ser libre muchas veces hay que aprender a estar solo. Solo quiere decir no solo como el ermitaño, en el desierto, sin gente. Quiere decir solo de aquellas cosas que nos hacen sentirnos solos. Por ejemplo, la falta de reconocimiento, la falta de que la gente me apoye en lo que pienso, de que valoren mi opinión o lo que hago. Cuando a eso falta, hay una carencia y la gente se siente sola, ¿no? Hay que aprender a estar solo, porque ahí es donde se forja el hombre libre. Si no, volvemos al peregrino, necesito el reconocimiento, necesito el valor personal, que me reconozcan. Entonces la persona ya no actúa por el horizonte que tiene, sino actúa porque necesita, es un mendigo.
El peregrino es una persona que tiene iniciativa personal. En Schoenstatt, si os fijáis, pocas veces vamos a decir lo que tenéis que hacer. Y la gente muchas veces se queja de eso. Yo necesito que me digas claramente cómo tengo que actuar en esta situación concreta de mi empresa. Porque tú, en figura, tienes los principios y lo sabes. Y entonces yo le digo, sí, es verdad, pero también tengo el catecismo y te lo puedes leer. Y es que, mira, así no te ayudo tampoco. Yo lo que quiero es que tú desarrolles la iniciativa personal. Porque es la única manera de ser libre. Tú puedes ser libre obedeciendo, pero es más fácil ser libre obedeciendo que pensando qué puedo hacer. Y a veces te equivocarás, sí, pero no pasa nada. Has ejercitado tu libertad. Y el peregrino es un hombre que es libre porque es auténtico. Es peregrino y no se pone máscaras. No se viste de otra cosa. No trata de ser otra cosa. No trata de fingir, no trata de adoptar formas religiosas, ¿no? Que todos van a decir qué bien, qué religioso es, ¿no? No tiene miedo a no ser formal en ese sentido. Bueno, estos son los tres símbolos: la torre de David como el hombre sobrenatural, el jardinero como el hombre firme y el peregrino como el hombre libre. Hay un cuarto símbolo que yo he metido aquí como colofón y como síntesis de los cuatro, que tiene que ver con Jesús. Y es el símbolo del hombre nuevo como fuente versus el símbolo contrario a la fuente, que es la señal de tráfico. ¿Qué tendrá que ver una señal de tráfico con una fuente? Pues nada, el tocino con la velocidad. Nada que ver. ¿Cuál es el simbolismo del hombre nuevo como fuente? Pues que, bueno, primero la contraposición. La señal de tráfico, ¿qué hace? La señal de tráfico indica cuándo se puede pasar y cuándo no. Lo que está bien y lo que está mal. Pero el problema de la señal de tráfico es muy sencillo y por eso es muy simple de explicar. Está siempre sola. Tú la plantas ahí, cuando se le funde la luz, acude una persona a arreglarla. Es el único momento que está acompañada. Pero siempre pasa gente. Nunca nadie se queda alrededor del semáforo. Apoyado, alguna vez con la pegatina, ¿sabes? Nadie le abraza. Está muy mal. Entonces, en contraposición con eso está la fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente es un lugar donde se junta la gente a beber, a hablar, donde en una fuente de un pueblo la gente no se junta en las teorías, se junta en la biblioteca, ¿no? En un colegio, en la universidad. En la fuente tú te sientas con la gente del pueblo a compartir, ¿no? De tu vida, ¿no? a tomar algo. Por eso, el hombre que es fuente, el hombre nuevo, es un hombre de diálogo. Es un centro, es un network, y a la gente acude a él a hablar de sus cosas. Él crea comunidad, aunque él no sea el centro, se integra como uno más, hablando. Es un hombre de comunión. Es justamente la imagen de Jesús y la samaritana. Cuando Jesús llega al pozo, a la fuente, empieza a hablar con la samaritana. Él crea el diálogo. Él es el que empieza el diálogo, le pide agua. Y en el fondo la samaritana se va dando cuenta de que ella ha acudido a la fuente, pero que la fuente no es el pozo. La fuente no es esa cosa física la que ella ha acudido, sino que la fuente está en una persona, que es Jesús, que es aquella persona que le puede dar realmente una agua espiritual, pero que le va a calmar la sed de muchas carencias que ella tiene. Por eso Jesús es el modelo de fuente, el modelo de hombre nuevo. Es un hombre de diálogo que sabe interesarse por la otra persona. Nosotros ya estamos llamados a eso. Antes de ir corriendo al santuario, si yo me encuentro una persona por el caminito que baja y no me intereso por ella, pues a lo mejor no tengo claro realmente qué es el hombre nuevo. O sea, el hombre nuevo es esa fuente que se interesa por aquella persona que va a beber. Por tanto, el hombre nuevo como fuente es alguien que crea comunidad. El hombre nuevo crea comunidad nueva.
Y ahí está el enganche con la comunidad nueva. El hombre nuevo no vive solo, ¿no? Sino que por su forma de ser, no crea comunidad porque se lo proponga, porque tenga la misión de crear comunidad y porque el amor al prójimo es uno de los mandamientos. No, crea comunidad por su forma de ser, porque es una persona dialogante, que se interesa por el otro y por el valor del otro. Entonces, esto de ser fuente, en realidad es lo principal a la hora, nosotros, en Schoenstatt y en la familia de Schoenstatt, de dar una respuesta a la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros es muy difícil que demos una respuesta con un representante nuestro en el sínodo de la nueva evangelización o en el próximo concilio Vaticano III. Es difícil. Porque ahí soltaremos una teoría. Ahí diremos lo que se tiene que hacer. Pero nadie verá cómo se hace. En cambio, si nosotros, en nuestra pequeña familia concreta, pequeña, que somos Schoenstatt, que fuera de Madrid nadie nos conoce, en Barcelona un poco también, ¿no? Pero si no, después me pega. Pero fuera de eso, mucha gente no nos conoce, ¿no? Entonces, si nosotros en nuestra pequeña célula, en nuestra pequeña familia, encarnamos realmente lo que quiere decir una nueva comunidad y formamos gente que sean fuentes, abiertas al diálogo y al estar con el otro, en el fondo tenemos un modelo que estamos creando como una respuesta ya para que la iglesia pueda aceptarla. Yo quiero esto. Esto que se vive en pequeño se puede vivir a nivel grande. Así han surgido las grandes corrientes de espiritualidad de la iglesia. Cuando San Benito de Nursia empezó con los conventos y con su regla benedictina, no empezó diciéndole al Papa lo que hay que hacer. Que hay que formar conventos y la regla y la pobreza y la obediencia y la castidad, no, formó su convento. Claro, después formó 2, 3, 4, esto se hizo grande y el Papa dijo, oye, la vida religiosa es una cosa importante, la aceptamos como iglesia, la vida monástica. Después se formaron otro tipo de religiosidades que iban mucho con la vida conventual de San Benito, pero a lo mejor San Benito fue uno de los primeros, mostrando un modelo. Por eso, yo creo que nuestro aporte hoy en día a la iglesia y a la sociedad se trata de vivir en lo pequeño, en nuestras células, en Schoenstatt, eso que queremos regalar. ¿Qué es entonces el hombre nuevo? Voy a dar una definición. El hombre nuevo es el hombre animado por el espíritu, lo hemos dicho con símbolos, o sea, el hombre afianzado en Dios, vinculado al ideal, es decir, que tiene una meta, es un peregrino, tiene un ideal personal, sabe dónde va, lejos de todo formalismo, es libre, pero también lejos de toda carencia de formas, o sea, cosas que a él, costumbres, formas que a él le ayudan a vivir eso que para él es importante. Esa es un poco la definición. Ahora voy a ser un poco crítico, ¿vale? Voy a hablar un poquito de la vida concreta, de cosas que a mí me llegan a veces y de que yo también peco de esto muchas veces, ¿no? Pero, a ver, en Schoenstatt a veces decimos todo lo contrario de lo que es el hombre nuevo. A veces decimos frases como no corresponde con nuestro estilo, esto. O eso no es Schoenstatt, o esto no lo quería nuestro padre. O son frases lapidarias, porque al que se la digas no vuelve a hacer lo que estaba haciendo. Claro, todo el mundo quiere hacer lo que hace el padre, o ser schoenstattiano, y entonces si te confrontan con eso, pues ya está. Claro. Eso obviamente que se puede decir, pero no ayuda. ¿Por qué no ayuda? Porque no fomenta que el otro se exprese libremente, que saque su propio valor personal, su iniciativa. Claro que si todo el mundo saca a la vez su propia iniciativa, su valor personal y su originalidad, esto parece una jaula de gallos. También es verdad. Pero yo prefiero que sea una jaula de gallos a una jaula donde todos los jilgueritos están cantando la misma canción, el mismo palo. No, prefiero esa jaula que otra. Por eso, lo más importante del hombre nuevo es que respeta su propia originalidad y la originalidad del otro, sabe ver cuál es la novedad. Tú tienes una novedad, tú eres diferente. ¿Y qué diferente eres? A veces. Es tan diferente que es difícil vivir contigo. Pero bueno, normal. Para encontrar lo nuevo, entonces, en el hombre nuevo, para poder respetar esa novedad de la otra persona con la cual vivimos, que está en mi grupo, a lo
a lo mejor, o que está en otra rama, o que está en mi casa, ¿no? Es mi mujer o mi marido. Para encontrar eso nuevo, ¿qué es lo que hacía el padre Kennedy? Pues el padre Kennedy decía, yo pongo el oído en el corazón de Dios y la mano en el pulso del tiempo. ¿Y eso cómo se hace? Esto se consigue para mí preguntándose lo siguiente. Es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el deseo más profundo del hombre? En general, y de esa persona que me está hablando, que se llama Juan, en particular. ¿Qué es lo que esa persona desea más? ¿Qué es lo que le hace más ilusión? En general, puedo decir que son varias cosas. Por ejemplo, a esa persona seguro que le interesa ser alguien importante. A lo mejor ser alguien importante para mí, ser alguien importante en su trabajo, en la sociedad. Por tanto, tengo que dar una respuesta a eso. Tengo que valorarle aquello que yo veo de bueno en eso. Decirlo. Con toda tranquilidad, sinceridad, con libertad. Por otra parte, seguro que esa persona tiene un deseo de tener un hogar, de sentirse querido. Y sobre todo cuando yo veo que siento una cierta atracción por mí, ¿no? Que estoy en Shenzhen hace muchos años, él está entrando, o no es de Shenzhen, pero es de otro movimiento, ¿no? Pero valora cosas de Shenzhen, ¿no? Bueno, pues tener esa facilidad muchas veces para establecer relaciones, ¿no? Y no pasar como de largo muchas veces, ¿no? Que bueno, todos pegamos, yo el primero, ¿no? Que voy a todas partes corriendo con la moto, y hoy vale, no tienes tiempo para nada. Pues sí, gracias. Pero bueno que me lo digan, ¿no? Porque me ayudan. Y en tercer lugar, muchas veces, esos deseos a veces los tiene conscientes la persona, pero a veces muchas veces la persona no sabe su tercer deseo, que es hacia dónde va. En primer lugar, a todo el mundo le gustaría saber hacia dónde va y tenerlo claro, cuál es el sentido de su vida, pero a veces no es tan fácil, ¿no? Y muchas veces en relación con la espiritualidad de Schoenstatt o con una persona concreta de Schoenstatt, esa persona puede descubrir algo que le atrae y justamente porque le atrae aspirar a eso y que eso se convierta en el sentido de su vida o que vaya discerniendo a través de esa relación el sentido de su vida. Bueno, fundamental por eso para descubrir lo nuevo en el hombre nuevo es descubrir lo que el otro desea, porque no, si os fijáis en toda la charla, yo no estoy planteando un hombre nuevo que está aquí y que todos tenemos que llegar a ser ese hombre nuevo. No, ese hombre nuevo está en cada uno de nosotros. Lo que tenemos que ayudarnos entre nosotros es a que ese hombre nuevo se quite esa herrumbre, esa coraza que tiene y surja como tal. ¿Vale? Bueno, para ir terminando, voy a plantear dos momentos de la vida del padre Kentenich en el que él se muestra claramente como un hombre nuevo y donde también nos da un ejemplo, ¿no? de lo que es el hombre nuevo. Los dos momentos son el 20 de enero, ¿no? El momento en el que el padre Kentenich decide ir al campo de concentración de Dachau, y es el momento donde él se muestra como una persona de fe. Él va porque tiene fe en Dios y sabe que eso no es una cosa que sea lógica, ofrecerse voluntario en un campo de concentración, sino es porque hay una fe, porque hay una voz de Dios, porque hay un algo que te impulsa a hacerlo por parte de Dios, uno no lo hace. Y por otra parte, porque también ve con una gran libertad que eso es lo que le va a venir bien a la familia de Schoenstatt. Aunque la familia de Schoenstatt en ese momento le dice que eso es lo que le viene mal a él y a la familia, porque le dicen, usted es el responsable de la familia de Schoenstatt. No se haga ahora el hombrecito y el héroe. No necesitamos mártires, necesitamos un padre que esté con nosotros. Pero él en ese momento ve que no, que ofreciéndose para ir voluntario al campo de concentración de Dachau, él implora con ese sacrificio la libertad interior del hombre nuevo. La libertad interior como una gracia que nosotros podemos recibir en el santuario. Entonces, él lo vio clarísimo y actuó libremente cuando realmente estaba muy presionado. Y en segundo lugar, el segundo momento en que se muestra él también como un hombre nuevo es el 31 de mayo, cuando escribe esa tremenda carta al episcopado alemán,
diciendo y defendiendo cuáles son aquellas cosas que ellos habían criticado el episcopado sobre Schoenstatt, sobre la espiritualidad de Schoenstatt. En primer lugar, es muy libre al escribir esa carta, porque sabe después perfectamente lo que va a venir, no era tonto, pero después también compagina esa libertad con la sumisión y con la obediencia al castigo que le impone la Santa Sede, ¿no? Un exilio de 14 años. Entonces, la libertad muchas veces tiene que ir también compaginada con una sumisión y con una obediencia a aquello que Dios le propone. Pero no por miedo a ese castigo deja de ser libre. Ahí se muestra realmente como un hombre perfectamente anclado en Dios, perfectamente firme en sus convicciones y perfectamente libre. Por eso termino con las 3 preguntas a lo mejor que vamos a ver en las comisiones. En primer lugar, primera pregunta que yo creo que nos podemos hacer es ¿cuáles creemos que son los deseos más profundos del hombre de hoy? Y para eso yo creo que lo mejor es preguntarse por uno mismo cuáles son los deseos que yo tengo, porque yo soy el hombre de hoy. En segundo lugar, ¿qué valores tendría que encarnar el hombre nuevo hoy para aportar alguna novedad y conducirnos a la salida de la crisis? De todos los valores que yo he dicho, hoy, ¿cuáles son más importantes? No es el hombre nuevo completo, sino a lo mejor esto es muy importante hoy. Y en tercer lugar, ¿qué deberíamos acentuar más en Schoenstatt para aportar algo nuevo a la Iglesia y a la sociedad? Nosotros vimos la espiritualidad de Schoenstatt. Tratamos de encarnar lo que es el hombre nuevo, sacarlo de dentro de nosotros, pero a veces nos podemos perder en la vida cotidiana y en las formas y en los ritos y decir, oye, tenemos que acentuar más esto todavía nosotros. Que ya está en la familia, pero hace falta este año de la fe darle, por ejemplo, un toque más. Pues eso, entonces en grupos yo creo que se reflexiona mejor porque los grupos pues poco a poco nos vamos motivando, ¿no? Y eso va haciendo que las ideas surjan. Disculpad un poco porque creo que me he alargado, ¿no? Pues ya está.